Saludos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie de videos de comparación entre flujos de trabajo del ArchiCAD respecto a otro software BIM. En este video realizaremos la escritura de ventanas con lenguaje GDL. El lenguaje GDL nos permite crear objetos paramétricos y también la posibilidad de modificar los objetos existentes para desarrollar objetos mucho más complejos y obviamente parámetros personales. Vamos a escribir un objeto ventana desde cero, así que vamos a venirnos acá a bibliotecas de objetos y objeto nuevo. Para empezar a escribir un objeto del tipo ventana hay que seleccionar el subtipo ventana, que lo tenemos en el elemento de modelo, abertura, abertura de muro, ventana. También tenemos acá más subtipos que escoger, pero nosotros vamos a elegir el ventana, que es el genérico. Eso me permite a mí tener parámetros ya preestablecidos, tanto de dimensiones y atributos como plumas, materiales y otros que vamos a trabajarlo a modo de detalles, ¿no? Que vamos a verlos algunos. En realidad acá lo que vamos a desarrollar va a ser una ventana y necesitamos escribir dos scripts principalmente, uno para el 2D y otro para el 3D. Inicialmente vamos a empezar a hacer nosotros el 3D, pero al 2D vamos acá a generarle un project. Este project me permite ver el elemento desde algún tipo de visualización. Yo voy a hacer que esto sea desde un lado. Vamos a verlo a 90 grados la cámara y en wireframe inicialmente, o sea que se van a ver todos los elementos como si estuviera con rayos X. También por la posición de la ventana voy aquí a seleccionar un ROT 2 a 180 grados para que la ventana se posicione del lado correcto, ya que si nosotros acá vemos su ventana de visualización 2D de las ventanas generalmente se ven hacia el lado negativo. Entonces ese es el motivo. Acá ya puedo escribir también del 1 para parar ahí. Entonces todo lo que yo dibuje acá en el script 3D se va a ver en el 2D. Tenemos varios tipos de shapes 3D, o sea que son elementos paramétricos con los que podemos desarrollar nuestra ventana, pero yo voy a optar inicialmente por el C-Prism, que es un objeto tipo prisma en base a un polígono en 2D. Voy a iniciar con este, ya que lo que quiero realizar es una ventana que se pueda adaptar a curvas. Para mejor control voy a abrir el script 3D en modo ventana y vamos a escribir el objeto. Para el C-Prism, ¿qué característica tiene? Que primero tengo que indicar los materiales que va a componer, tanto para la parte superior, inferior y los costados, y voy a utilizar el GS Frame Mat. Como necesito para los tres lados, y en este caso quiero que sea el mismo material para los tres, simplemente selecciono acá y esto lo vamos a ampliar un poquito y lo copiamos 3 veces seguidos, siempre de una coma para indicar que ahí termina el parámetro. Este objeto va a tener inicialmente 5 lados. Es un polígono simple que voy a hacer de 4 lados, pero que yo voy a utilizar acá un punto extra para terminar el elemento, así que esos 5. Y para el ancho vamos a utilizar nosotros acá en dimensiones lo que sería el frame thickness, o sea, el GS frame thickness. Dos parámetros fijos y generales de medida serán el A y el B. El A corresponderá al ancho de la ventana y el B corresponderá al alto. El manual de referencia me indica que según nuestros ejes X y Y que tengo, la ventana lo tengo que situar de esta manera para que se inserte adecuadamente y trabaje perfectamente con los parámetros preestablecidos. Es de esta manera que si tengo el ancho con el parámetro A y el alto con el parámetro B, todos los que sean del A va a ser generalmente en los puntos, ya hablando de coordenadas del tipo X y Y, va a ser A medios para este lado negativo y A medios positivo para este otro lado. En cambio, la altura B se va a conservar tal cual, sin ningún tipo de división o alteración. Entonces son estos puntos los que tengo que escribir como coordenadas en el objeto. Escribo las 4 coordenadas y puedo empezar desde cualquier lado, y en mi caso lo hago siguiendo las agujas del reloj, o sea, empezando desde este punto
siguiendo por este, luego por el otro y acá. Y voy a escribir el mismo punto del principio al final para terminar acá el script. Y luego que sea mucho más fácil manipular. Por eso es que le doy 5 lados. Cada de estos lados va acá a representar un punto. Después de las coordenadas del tipo X y Y me pide que coloque un código de estado. Este código de estado simplemente sirve para que yo pueda visualizar los lados de los elementos que estoy dibujando. Entonces, después de cada uno de estos, voy a asignarle el número 15. Este número 15 hace que sean visibles todos los lados del polígono. Así que ese va a ser generalmente que vamos a asignar. Una vez terminada de esta manera y borrando la última coma, eso le va a indicar al programa de que el elemento ya está terminado y lo vamos a poder visualizar. Se ve en toda su forma con los 4 puntos asignados y acá el thickness nos va a dar el espesor. Simplemente con este código básico yo puedo guardarlo, este elemento. Acá lo vamos a guardar como ventana 01, guardar, y podemos insertarlo nosotros en algún muro de nuestra planta para ver cómo funciona. Ya en la planta simplemente escogemos ventana acá y ya estará preseleccionada para que nosotros lo insertemos. Entonces, así de simple, nosotros ya tenemos una ventana básica. Esta ventana básica que nosotros tenemos, acá la vamos a ver en 3D, vamos a poder observar de que obviamente va a ser de un solo material y tiene parámetros realmente todavía solo los de dimensiones. Entonces acá serían el A y el B. Si digamos acá yo lo cambio por más dimensión, en este caso 3 metros, va a aumentar su alto. Lo reduzco a 100, va a reducir el ancho, lo mismo. Vamos a dejarlo en 3 metros para poderlo ver posteriormente. Entonces esos van a ser los parámetros iniciales y básicos. Podríamos optar por dibujar pieza por pieza cada uno de los componentes del marco, acá una por una, pero yo voy a optar por generarle un hueco. Para generar un hueco realmente en el GDL es sencillo. Yo aquí inicialmente voy a colocarle una coma más y todo esto lo voy a copiar acá abajo y simplemente a partir de aquí y en este código de estado simplemente lo voy a cambiar a -1. De la misma manera el último, y en el último le vamos a colocar -1 sin coma y acá voy a doblar el número a 10, pero tengo que luego posteriormente editar acá las coordenadas. Acá simplemente desaparecería en todo su aspecto y tengo un marco sin espesor. De esta manera, para que el hueco funcione, entonces tengo que asignarle, lo más sencillo sería una resta de lo que va a ser el ancho de nuestro marco. El ancho del marco va a ser el parámetro GS frame width. Lo voy a separar esto simplemente para entenderlo visualmente. Y aquí voy a restar a cada uno de los lados. En este caso, aquí tendría que sumar el parámetro para este punto. Para este punto tendría que restarlo, dependiendo del signo que tengamos por delante. Acá también igual tendría que restarlo y aquí tendría que sumarlo. Estamos primero haciendo lo que serían aquí sería sumarlo, lo que serían las X. Para las Y tenemos que reemplazar el 0 totalmente por el parámetro, ya que todos los lados de mi marco van a ser iguales, tanto para el inicio como para acá. En el caso de los que tengo la altura B, sería restarla de la B. En este caso igual también vamos a restarla, el mismo procedimiento. Y en el último simplemente vamos a reemplazar 0 por el factor, ¿no? O sea, por el frame width, por el parámetro. Si todo está bien acá, entonces ya vamos a tener un hueco controlable. Enseguida les explico cómo es que se desarrolla esto. El frame width es el ancho del marco
y nosotros deberíamos de manejar uno similar para cada uno, a menos que queramos asignarle uno individualmente. Así que por eso trabajo con los 4 lados, con este parámetro. Y obviamente acá, si quiero que esto sea paramétrico y que funcione con el tamaño que yo voy a asignar, lo lógico es restar esta coordenada con el valor frame width, de la manera en que lo hicimos en el script. Eso nos va a permitir acá, que si yo acá en el parámetro frame width reduzco o aumento el tamaño, acá simplemente se va a aumentar en las 4 esquinas. Es así de simple el código. El thickness va a ser similar, acá si lo aumento a 10, obviamente va a crecer, ¿no? Esto en profundidad. Para trazar el vidrio simplemente yo tendría que escribir o duplicar todo este script, que simplemente lo seleccionamos, lo copiamos y líneas más abajo lo pegamos. Esto lo cambio a 5, me deshago de acá toda la parte de afuera, me quedo solo con la de adentro, de esta manera, y aquí esto yo lo puedo cambiar simplemente por 15, como era en un inicio. Esto me va a escribir acá otro objeto, pero voy a tener que hacerle un cambio acá. Como este va a ser la ventana y el vidrio que yo quiero generar, el espesor tiene que corresponder y el material a lo que sería la ventana, no sé, el vidrio. Y eso se denomina GS Glass para mat, para el material, y sería el GS Glass Thickness para el ancho. Entonces esos son los elementos o los parámetros que vamos a cambiar. Aquí les voy a enseñar una manera sencilla de cambiar esto. Para eso inicialmente me voy a copiar esto de acá, y es utilizando una herramienta que tenemos en el ArchiCAD para buscar y reemplazar. Entonces a partir desde ese punto yo voy a reemplazar este texto por este texto, pero en vez de esto, glass. Podemos reemplazar todos, pero me podéis reemplazar todos de uno, así que vamos a reemplazar uno por uno a partir de ese punto. El primero lo reemplazó, necesitamos 3 más y simplemente yo reemplazo hasta el final. Acá simplemente, como es solo uno, yo tendría que reemplazarlo por el glass, de esta manera. Así es que de sencillo yo estoy asignando material de vidrio, porque esto ya viene con material de vidrio, y estoy asignando el espesor del vidrio, que tiene su nominal, que si no me equivoco es 1. Vamos a verlo. Ya tengo vidrio incorporado. Vamos a revisar aquí, obviamente primero guardamos y vamos a revisar el elemento acá en el 2D. Voy a volver a insertar la ventana. Acá simplemente yo la quito por la cuestión de que, para que se vea mejor los elementos que actualizamos. Y vamos a ver acá que sí se ven los marcos, el corte, pero se va a ver unido con los vidrios. No estamos viendo ni la línea de muro, ni tampoco acá las de no cortados. Y en el 3D una particularidad que vamos a tener es que no se observan los materiales que debería corresponder al del side o al que nosotros le indiquemos en el hueco, ¿no? Pero ya hay algunas opciones que podemos desarrollar obviamente desde acá. Por ejemplo, encender acá con 1 la visualización en planta para que se vea todo el muro por completo, y acá nosotros podemos seleccionarlo y habilitar lo que va a ser el lado del muro. En el 2D va a aparecer, como les decía, todas las demás líneas que nos faltan. Son opciones que simplemente están apagadas, pero eso mismo yo acá en ya en el script de la ventana, lo que voy a desarrollar es ya habilitar previamente esos valores. Aquí simplemente con 1 habilito, y acá vamos a habilitar para que todas las ventanas que hagamos en el futuro ya tengan esas definiciones, y siempre guardar. Al tener un bajo detalle en el 2D, porque esto simplemente es una proyección, yo en este caso voy a
evitar utilizar la proyección, simplemente le estoy colocando estos símbolos para que ya no se genere, y generar acá mi script del elemento de manera sencilla. Para eso entonces yo simplemente lo voy a escribir con elementos básicos que son líneas. La línea en el script se la realiza con el siguiente shape que se llama line 2, y asignamos simplemente las coordenadas. Las coordenadas tendrían que ser las mismas más o menos que hemos utilizado nosotros al iniciar, o sea, para x inicialmente menos a medios, coma, para y, en y vamos a estar en 0 en este punto para el primero, y el otro punto para x sería, y esto podemos copiarlo simplemente todo esto y pegarlo acá, solo que positivo este otro lado. Esto vamos a hacer en 2D y vamos a empezar haciendo una línea. Eso también podemos ver nosotros acá ya en el 2D. Una línea general para todo. Ahora realizar la otra línea realmente es sencillo, ya que simplemente tenemos que copiar todo esto hasta aquí abajo y simplemente acá separarle ya con el ancho. Para el ancho era el famoso GS, en este caso es el from, así que vamos a escribir from, en este caso era el THK, que es el thickness, ¿no? O sea, la profundidad de la ventana. Y el mismo parámetro vamos a copiarlo en este otro punto, o sea, vamos a empezar por el 0. Y aquí todo está bien, entonces vamos a plantear esas dos líneas. Y lo interesante de esto es que ya es paramétrico, o sea que si nosotros acá vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño del ancho a 5, acá obviamente también ya va a cambiar de manera paramétrica. Entonces estamos realizando todo el elemento de manera paramétrica. Vamos a dejar esto y yo voy a optar por abrir también mi ventana de parámetros y la vamos a desplegar en 2D para poder ver las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, siempre las dimensiones, estas las que voy a hacer en el eje Y, tienen que ser negativas, así que esto vamos a cambiar a negativo, por la razón de que se escribe volteado acá en el gráfico. Entonces, para verlo de esta manera, porque anteriormente esto se veía aquí arriba de la línea desplazada y no era lo correcto. Una vez ya generado esta parte, vamos a abrir todos nuestros demás ventanitas. Vamos a desarrollar nosotros acá las lineecitas de marco. Para eso es realmente mucho más sencillo, simplemente tenemos que copiar esto. Vamos a empezar por este básico y aquí simplemente es optar por las coordenadas correctas, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con el A, pero como hicimos en el script 3D, vamos a descontar nosotros los acá el width, ¿no? Así que me voy a copiar este, también lo vamos a ampliar un poquito para verlo mejor y vamos a descontar. En este caso tendría que ser más y pegamos acá el dato, ¿no? Para indicarle el primer punto en X. O sea, es menos descontando este punto para el primero. Este otro también tendría que ser negativo, el otro X, porque va a ser exactamente el mismo. Aquí más y descontando el punto. Lo que va a cambiar es la posición de Y. En la primera va a ser 0 y en la segunda tendría que ser el thickness, o sea, el tamaño, pero del from, ¿no? O sea, del from thickness. Si todo está bien acá, entonces nosotros vamos a poder ver que se va a trazar una línea. Para verlo mejor lo vamos a hacer desde acá. Y posteriormente tenemos que hacer lo mismo, casi un mirror, digamos, de esto en este otro sentido. Así que lo que vamos a desarrollar nosotros aquí en el script 2D es copiarnos toda esta línea, pegarla aquí abajo y cambiar los signos. Este sería positivo, este también sería positivo. De esa manera este sería negativo porque tendríamos que restar, este tendría que ser negativo, este va a seguir siendo negativo y este va a seguir siendo positivo. Nada más va a cambiar, solo el X cambia.
Si todo está bien, va a aparecer la línea del otro lado. Opcionalmente nosotros podemos generar una línea acá para la ventana, o sea, para lo que va a simbolizar el vidrio, el ancho del vidrio. Para eso nos vamos acá de nuevo, y acá simplemente lo que yo haría es copiar esta parte, pero tenemos que unirla con alguna de los comandos que tenemos más allá, y cambiarle que este ya no es el ancho del front thickness, sino que es del glass. Eso inicialmente. Eso lo vamos a ver siempre nosotros en los parámetros existentes. Podríamos escribir nuestros propios en ese sentido, y acá simplemente para iniciar la línea en el negativo tenemos que colocarle de nuevo para que descuente, en este caso sumando, y en este caso, en el que es positivo, restando. Eso va a hacer que se me dibuje una línea de vidrio, y va a cambiar paramétricamente según el ancho del vidrio. De esta manera, entonces, acá todos los elementos que escribamos van a ser paramétricos, y obviamente también se van acá a escalar dependiendo a las dimensiones que nosotros asignemos. Si esto, digamos, lo cambiamos a 10, acá también se va a cambiar a 10, tenemos el vidrio, y todo se va a hacer tanto en los 2D como en el 3D. En el siguiente video vamos a ver cómo esta simple ventanita que generamos acá la vamos a convertir en una ventana que se pueda adaptar a todo tipo de curvas. Así que no se pierdan la tercera parte de esta serie de ventanas personales.